Robert Sánchez, secretario general del Sindicato de Empleo Público del Ejecutivo del Estado Lara. Bueno, una representación de gremios y sindicatos en esta entidad federal. Nos acompañan compañeros del sector universitario, del sector de pensionados y jubilados del sector universitario, de la Federación de Trabajadores del Cemento, del sector de educación, del sector salud, de un sector pica y poda que también nos acompaña en la mañana de hoy. Por supuesto, preocupado porque ante ya escasos 16 días del 1 de mayo, observamos los trabajadores del país que no hay ninguna señal de rectificación a lo que es el sistema de remuneración de los trabajadores del país. El sector público, uno de los sectores más afectados en esta situación, por supuesto, ya son más de 2 años, cerca de 2 años y medio, sin que se produzca ninguna rectificación al respecto. En ese sentido, como organización sindical de base, la semana pasada, antepasada, consignamos ante la Dirección Estatal del Ministerio de Trabajo un pliego de propuestas que tiene que ver con el sistema de remuneraciones del país, porque no solamente podemos estacionarnos en el tema de los $200 como salario mínimo. Aquí debe haber una recomposición del sistema de remuneraciones en el país. Estamos hablando, entre una de las propuestas que estamos consignando, una modificación a la ley de alimentación. Estamos solicitando que esto sea ampliado y se incluya el sector transporte, ¿verdad? Estamos solicitando que el desarrollo, la activación y desarrollo de un proyecto de ley de protección al salario, entre otras cosas. Estamos además, entre otras propuestas importantes, que tiene que ver con la ley de alimentación, que ahorita, por supuesto, solamente percibe un trabajador $40 por concepto de ley de alimentación, y en esta propuesta es la ampliación y se han subsumido conceptos para que sea integrado el concepto de transporte, donde estamos proponiendo $150, ¿verdad? En esta modificación de la ley. Igualmente, la ley de lo que es la medicina y alimentación para el sector de pensionados y jubilados. Bueno, y algo muy importante, lo que es la incentivar dentro de las tablas salariales lo que es la profesión y la experiencia de los trabajadores del sector público. Estamos hablando de unas tablas salariales que no han sido rectificadas en sus bases de cálculo, y esto ha hecho que los salarios de los trabajadores del sector público, de lo que son los técnicos profesionales, estén gravitando alrededor del salario mínimo. Por eso estamos hablando de que aquí la propuesta que entregamos al Ministerio del Trabajo aquí en el Estado Lara, para que sea impulsada desde aquí de Lara y sea tramitada a Caracas, porque debe el Ministerio del Trabajo intervenir en lo que es este proceso del trabajo, porque tiene la gran responsabilidad de tutelar lo que son los derechos de los trabajadores, e intervenir, como dije, para que estas moras y estos pasivos que hay con los trabajadores sean cumplidos. Por eso es que desde el Estado Lara, desde las organizaciones sindicales que hacemos vida activa aquí en esta entidad, estamos impulsando un conjunto de propuestas, repito, que tiene que ver con la recomposición del sistema de remuneraciones del sector. Para nadie es un secreto, ya tenemos ya un poco más de 2 años con el salario estancado. Un trabajador necesita, para poder subsistir hoy en la semana, alrededor de 41, $42, y solamente estamos percibiendo $3.34 diarios. Ya más de $1 se va en pasaje, y solamente lo que le resta al trabajador en promedio diario son $2.20 escasos para poder así subsistir. Es criminal lo que sigue siendo el gobierno nacional, el llevar a tope a los trabajadores en una situación llevarlos a una situación de indigencia. Aquí sigue en pleno desarrollo una crisis humanitaria en el sector de los trabajadores, y por eso estamos desde Lara exponiendo ante los medios de comunicación la necesidad de que sea lo más pronto posible una rectificación de los sueldos y salarios de los trabajadores del país. ¿Puedo hacer preguntas? Sí. En caso de que la administración de Maduro no haga una rectificación de los salarios, sino que continúe con la política de los bonos, ¿cuál va a ser el pronunciamiento de estos sectores que están apoyando esta iniciativa? Bueno, mira, el gobierno, a través del empresariado,
le ha venido tomando el pulso en el sentido de seguir bonificando el ingreso de los trabajadores. Fíjate que ya el gobierno ya no habla de salario, sino habla de ingreso. Ha venido a sustituir de manera indebida un concepto que está tipificado en la Constitución Nacional, que es el término de salario. Ahora habla de ingreso. Por supuesto, la ley del trabajo le da al gobierno nacional la potestad de fijar estos salarios, pero también habla de medidas. La cuestión es que aquí no ha habido, lastimosamente, no ha habido un consenso, no ha habido por parte de la central de trabajadores del país una postura firme en cuanto a lo que es la defensa del salario. Por eso estamos observando que el presidente poco o nada realmente le importa la situación de lo que es la sinceración de los salarios de los trabajadores en el país. Estamos hablando de una bonificación, por supuesto, como ya todos sabemos, que no tiene incidencia en prestaciones sociales, no tiene incidencia en lo que son las vacaciones y los aguinaldos. Bueno, y esto, por supuesto, ha ido en merma y disminuyendo el ingreso real de los trabajadores en el país. Ante esto, bueno, escuchaba esta mañana unas palabras del presidente encargado de la CTV y lastimosamente no escuché en ningún momento la situación de lo que es la defensa del artículo 91 de la Constitución, ni tampoco habló de la posibilidad de una concentración o una movilización de los trabajadores, que es nuestra naturaleza como dirigentes sindicales. Por eso es que en los últimos tiempos, en los últimos meses, han sido los sindicatos de base quienes hemos venido asumiendo y tomando la iniciativa de algunas acciones importantes en el país. Se habla de una propuesta de $200 como salario desde la CTV. ¿Ustedes respaldan esta propuesta? ¿En cuánto consideran que debería entonces quedar la CEPATIC, no consumado? Mira, aquí se han generado falsas expectativas con estos $200, por eso decía yo que solamente en el país lo único que existe es $200. Pero cuando inicié la rueda de prensa señalé que aquí tiene que haber una recomposición del sistema de remuneración del sector público, porque no solamente se trata del salario mínimo, se trata de que todo esto tiene que pasar por una rectificación en las bases de cálculo de las tablas salariales. Aquí hay un apartheid laboral donde no todo el sector público está ganando igual. Aquí hay sectores aventajados, con ventajas indebidas en el sistema de remuneración, y esto está haciendo que hayan sectores con privilegios, con ventajas respecto al resto de los trabajadores del sector público. Por eso estamos proponiendo una modificación a la ley de alimentación para que sea incluido el tema de transporte, que tiene mucho peso en los trabajadores, y estamos proponiendo que en esta modificación de la ley lo que es el ingreso por alimentación y transporte, que esté en los $150 y que sea pagado quincenal y tenga vinculación nominal, porque el problema es que ahora estamos viendo bonos donde no tienen vinculación nominal y el trabajador tiene que hacer transbordo para poder ver este ingreso en su bolsillo. Esta es una situación, o sea, no solamente el tema del salario mínimo, es que hay un desorden en el sistema de remuneración de la administración pública. Aquí, hoy no tenemos una ley que hable de la protección al salario. Por eso estamos impulsando también una ley que proteja el salario de los trabajadores venezolanos. Sí, como usted dice, se habla falsamente o con falsas expectativas de esta remuneración de $200, pero también vemos que hay una canasta básica que ya está rondando los $600. Entonces, también sería cuestión de saber cuál es la opinión de ustedes frente a esta realidad, que, bueno, esos $200 que se proponen resultan insuficientes, y además la protección de los privilegios laborales o beneficios laborales de los trabajadores, como son seguro médico, alimentación, transporte, todas estas cosas que deberían estar vinculadas con el trabajo. Bueno, cierto, mira, estamos hablando $200, $300, $400 no van a ser suficientes, no van a ser suficientes para una merma tan significativa aquí en los trabajadores, una canasta alimentaria que lo ronda los $525, jamás va a ser suficiente. Una situación bastante compleja que estamos viviendo los trabajadores. Lo que no queremos es caer en falsas expectativas. Falsas expectativas en hacer creer a los trabajadores que mañana van a tener por ingresos $600, $700, y en eso nosotros, al menos esta representación de gremio y sindicato, queremos hablar de manera sincera a los trabajadores del país. Por eso estamos haciendo un pliego, estamos activando un pliego de propuestas a través del Ministerio Estatal del Trabajo para que sea valorado, para que sea considerado, porque no podemos caer en una eterna mentira, en unas falsas expectativas a los trabajadores, porque al fin de cuentas,
la posibilidad de que podamos progresar, desarrollarnos, que haya progreso en los sueldos y salarios de los trabajadores, por supuesto, esto también va a depender del comportamiento de la situación política en el país. Los trabajadores en el país reclaman cambio, la sociedad civil reclama cambio. Esto, por supuesto, más adelante debe tener una incidencia importante, por supuesto, para los trabajadores en el país. Por ser un año electoral, sé que hablamos de no crear falsas expectativas, pero creen que quizás el gobierno decida entonces tomar la palabra de los trabajadores y aumentar el salario. Bueno, Génesis, es una opinión muy particular. No quiero en esto, porque voy a señalar algo muy puntual. Cuando nosotros observamos que hay apagones diarios de 5 horas, cuando observamos fallas en los servicios públicos sin señal de rectificación, cuando observamos que tenemos más de 2 años con el salario mínimo estancado y no hay señal de rectificación, esto lo que nos hace suponer a nosotros que el gobierno nacional no está preparándose para ganar un proceso electoral, sino para asaltar nuevamente el poder. Le importa un bledo si los trabajadores tienen o no ingresos, porque al fin de cuentas el gobierno está pensando tal vez de que no necesita del apoyo de los trabajadores del país para seguirse sosteniendo en el poder. Es muy triste, muy lamentable, y lo digo con toda responsabilidad, pero esto es lo que supone precisamente de que el gobierno mañana, hay una incertidumbre, por eso estamos aquí, una incertidumbre porque no vemos ninguna señal de rectificación. Y ante un panorama electoral, bueno, ya el gobierno nacional, como digo, pues poco le importa si le aumenta o no, porque creo que no tenga el interés de congraciarse con los trabajadores del país para hacer un ajuste salarial. Puede que sí, puede que no. Fíjense, ya vamos para 2 años y medio sin ningún ajuste en el salario, solamente en bonificaciones, pero que siguen siendo insuficientes, porque estas bonificaciones, quiero resaltar bien esto, son $103.34 al mes. Esto significa $3.34. Y hace un momento dije, más de $1 se va en pasaje, lo que deja al trabajador con escasos $2 en el día para poder hacer su vida. Y si traslademos esto a la semana, el trabajador, en el caso nuestro que hemos sacado cuenta, necesitamos un promedio de $41 semanales, una canasta de subsistencia de 12 productos más el pasaje significa $41 semanales. Bueno, resulta que aquí jamás nosotros, por supuesto, percibimos esa cantidad para seguir subsistiendo. Por eso es que en lo personal tengo mis reservas. Nosotros estamos haciendo lo que corresponde como dirigentes sindicales de elevar las propuestas ante el Ministerio del Trabajo, porque es nuestro derecho contenido en la ley del trabajo, pero por supuesto lo que ha venido sucediendo en el país nos deja por supuesto suponer de que el presidente de la República pueda o no aumentar o no el salario. Y ante esto, las organizaciones internacionales del trabajo, bueno, ni pendiente. Pues. ¿Han tomado alguna, o han pensado en alguna acción en caso de que no se produzca el aumento después del 1 de mayo? Bueno, nosotros aquí hay un pacto de gremio y sindicatos en permanente reunión. Yo quisiera que los compañeros, Orlando, hay una reunión permanente y tengo entendido, hay unas evaluaciones sobre cuáles van a ser las actuaciones en el caso de que no haya no se produzca ningún anuncio en cuanto a salario, por supuesto. Hay unas situaciones que se están evaluando al menos desde el ARA y corresponderá en su momento, por supuesto, nosotros expresarle a ustedes mismos como medios de comunicación. Orlando Chirinos, presidente de FETRACEMENTO, miembro del Pacto Unitario de Gremios y Sindicatos del Estado Lara. Bueno, nosotros en el mes de noviembre del año 2023 consignamos ante el Tribunal Supremo de Justicia un recurso de abstención o carencia, solicitándole al Tribunal Supremo de Justicia que le exigiera al presidente de la República, al Poder Ejecutivo, a que ejecute, a que practique, a que realice, a que cumpla con lo establecido en el artículo 91 de la Constitución. El artículo 91 es muy claro, manifiesta no solamente un salario digno que debe percibir el trabajador venezolano, sino que anualmente este salario debe percibir un ajuste. Por lo tanto, hoy en Venezuela llevamos 730 días sin ajuste salarial. Encima de eso, una serie de acciones arbitrarias que se vienen implementando en los trabajadores para meterle la mano en los bolsillos.
el caso del decreto del memorándum 2792, que ha sido un memorándum que ha venido a ser una guillotina en las condiciones del salario. Le meten las manos en los bolsillos a los trabajadores para quitarle lo poco que devengan. Por otro lado, el tema de la tabla ONAPRE, que viene a colocar a todos los trabajadores en el país a devengar el mismo salario. Un técnico soldador gana igual que el ayudante de soldadura. Esto ha venido a ser la tabla ONAPRE y por lo demás a desaparecer el tema de la seguridad social de los trabajadores. Hoy en Venezuela vamos en la 4ª edición del diálogo del mundo del trabajo, y el diálogo social. Por cierto, la última declaración, el último informe de la Organización Internacional del Trabajo es que en el año 2023 no hay ningún avance en materia salarial. Se escucha por ahí $200 de aumento salarial, de solicitud de aumento salarial. Simplemente la propuesta ya aumentó el transporte público, aumentaron los servicios públicos. Pues esto definitivamente ha tenido a los trabajadores en una gran calamidad, en una situación de desespero. Los trabajadores estamos en el grado de la indigencia. Ha desaparecido, se ha pulverizado el tema del salario. Por eso es importante que el 1 de mayo los trabajadores salgamos a las convocatorias de manera pacífica, a manifestarnos, a elevar nuestra voz de protesta, sobre todo en este año electoral, donde hemos dicho que el voto va a ser un elemento fundamental, es una herramienta necesaria para los modelos de transformación, pero también para la rectificación, para la recuperación de los derechos fundamentales de los trabajadores. Nosotros también desde Barquisimeto, este cuerpo de trabajadores quiere manifestar la solidaridad con los compañeros, con los trabajadores, con los dueños de la radio Cristal 610 AM, que bueno, de manera arbitraria, pudiésemos decir, fue cerrada, fue sacada del aire. Nosotros manifestamos nuestra solidaridad porque era una tribuna que tenían los trabajadores para hacer sus reclamos constantes en materia laboral, en materia de reivindicaciones, en materia de estados y defensiones que hemos tenido por parte de la Inspectoría del Trabajo. Desde aquí debemos hacer un llamado a los trabajadores. Debemos participar este 1 de mayo. Ya estaremos anunciando desde el Pacto Unitario de Gremios y Sindicatos cómo va a ser el recorrido, dónde va a ser la concentración. Lo importante es estar presente, que los larenses nos unamos en este llamado nacional para reivindicar las condiciones de los trabajadores, pero también para usar el voto como un instrumento de lucha de la clase trabajadora y en la restitución de los derechos fundamentales de los trabajadores. Es un tema importante para este 1 de mayo. Nosotros vamos a estar al frente de estas movilizaciones a nivel nacional y desde ya nuestra solidaridad con todos los trabajadores en el Estado Lara. En el Estado Lara tenemos movimientos que se encuentran en un grado alto de indefensión. Caso, compañeros de la Protel Gambe, son 35 trabajadores que están fuera, que han sido despedidos de manera injusta, que se encuentran actualmente en las instalaciones, fuera de las instalaciones porque no lo dejan entrar. Caso Café Venezuela, caso Vigilancia, entre una gran cantidad de trabajadores que vienen reclamando. Los compañeros del campo, en el caso de la Pica y Poda, que han sido trabajadores que le han prestado servicios a Corpolet y hasta ahora no han percibido ni salario, ni le han dado sus condiciones de seguridad social, bajo empresas fantasmas los ponen a laborar. Nosotros hemos reclamado abiertamente todas estas situaciones que vienen ocurriendo dentro del Estado Lara. Debemos hacerle un llamado también a la viceministra del Trabajo, señora Joana Santeliz, que anda paseando por todo el país, dando vueltas por todo el país, supuestamente anunciando no solamente discusiones de convenciones colectivas, sino restituciones de los derechos de los trabajadores. Debo decirle que en Barquisimeto hasta ahora no ha llegado. Venga y visite y reúnase con los trabajadores, porque aquí hay una gran emergencia que han convocado los trabajadores por el gran estado de indefensión en la que se consiguen. Por eso, 1 de mayo, convocamos a todos los trabajadores y que pues sea un escenario importante para reclamar nuestros derechos y para utilizar el voto como un instrumento de cambio en el país y de transformaciones y de restituciones de los derechos de los trabajadores. ¡Que viva la clase trabajadora! ¡Viva! ¡Que viva! ¡Aumento salarial! ¡Aumento salarial! ¡Que vivan los trabajadores!